Hola, soy Lara, y esta es mi historia. La suave luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas de la sala, haciendo que sombras suaves bailaran en las paredes. Mientras me sentaba junto a la vieja caja de recuerdos, una mezcla de ansiedad y curiosidad me invadía. El olor a papel envejecido resonaba en mi memoria, traído a la superficie por cada carta que tocaba con mis dedos vacilantes. Esas cartas eran más que trozos de papel. Eran fragmentos de vidas que, de alguna manera, estaban entrelazadas con la mía. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? La voz de mi mejor amiga, Julia, sonó como un eco distante en mi mente, recordándome la última vez que hablamos sobre esta caja. Le sonreí, tratando de disipar las nubes de duda. Es solo un ejercicio de autoconocimiento, ¿verdad? Pero en el fondo, sabía que las fronteras entre el conocimiento y el secreto estaban a punto de desdibujarse. Al abrir la caja, una carta en particular se destacó. El nombre garabateado en la esquina, Miguel, parecía brillar por sí mismo. Al desenrollar el papel, palabras ardientes y apasionadas danzaban ante mis ojos, revelando un amor que trascendió el tiempo. Una pasión que desafió las expectativas y definiciones de lo correcto e incorrecto. Un amor prohibido que, al parecer, resonaba en mi familia como una sombra. Cuando terminé de leer, mi corazón latía acelerado. No solo por descubrir que mi abuelo había tenido un romance con la esposa del mejor amigo, sino también por el peso de la traición que flotaba en el aire. Era como si cada letra fuera una llave, abriendo una puerta hacia un mundo que no sabía que existía. Una vida de secretos, donde la lealtad no era una certeza. La intensidad de la revelación aún reverberaba en mí cuando, semanas después, la tensa calma entre mí y el novio de Julia comenzó a adquirir un nuevo significado. Rafael era encantador. Su sonrisa fácil y su mirada profunda despertaban en mí una atracción inesperada. En cada encuentro, era como si la tensión eléctrica entre nosotros aumentara, haciendo que quisiera perderme en ese juego peligroso. Pero, ¿cómo podría yo, al mismo tiempo, explorar mis propios deseos y honrar la amistad que tanto valoraba? Lara, necesitamos hablar, dijo Julia en una de nuestras salidas. Su voz sonaba nerviosa, casi temblorosa. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con determinación. Era ahora o nunca. ¿Qué elegiría? ¿Susurrar la verdad y arriesgarlo todo? ¿O sumergirme en esa seducción clandestina que me llamaba como un faro en la oscuridad? No puedo negar que las sombras del pasado y los deseos del presente estaban a punto de chocar. Las revelaciones estaban a punto de desplegarse, y la pregunta que resonaba en mi mente era, ¿quién soy realmente? Prepárate, porque esta es solo la primera parte de una historia donde los secretos se entrelazan con deseos prohibidos, y cada paso es un nuevo riesgo. Y ahora, ¿qué elegirá Lara? ¿La amistad o una pasión que podría cambiarlo todo? Quédate conmigo, porque la próxima revelación podría ser aún más impactante de lo que imaginas. Aquella tarde, el sol brillaba intensamente, iluminando cada rincón del desván de la casa de mi abuela. Los charcos de polvo flotaban en el aire, y el olor a antigüedad impregnaba ese espacio olvidado por el tiempo. Ya había soñado con ese lugar, imaginando secretos ocultos en las sombras y viejas memorias esperando ser descubiertas. Poco sabía yo que estaba a punto de desenterrar un fragmento de mi historia familiar que lo cambiaría todo. Examiné cuidadosamente cada objeto polvoriento, hasta que una vieja caja de madera llamó mi atención. Con una mezcla de expectación y cautela, abrí la tapa. El sonido de la madera crujiente rompió el silencio, revelando una serie de cartas amarillentas, cuidadosamente atadas con un cordón gastado. Mi corazón latió con fuerza. Allí estaban, una colección de secretos y promesas enmarcadas en palabras escritas a mano. La primera carta que tomé parecía casi vibrar entre mis dedos. Me costaba creer lo que estaba a punto de leer. En cuanto las palabras comenzaron a formarse en mi mente,
Todo a mi alrededor desapareció. Un amor secreto entre mi madre y el hermano de mi padre. Un vínculo tan profundo que desafiaba la propia estructura familiar. Era una traición que robaría la paz de mi vida y revelaría verdades que preferiría mantener enterradas. ¿Cómo no supe esto nunca? Mis manos temblaban. La revelación era un choque. ¿Has visto alguna vez algo así, donde la verdad sale a la luz de forma tan inesperada? Me preguntaba si la vida siempre esconde estos laberintos, listos para sorprendernos. Y, sinceramente, ¿cómo pude haber confiado tanto en una historia familiar que ahora parecía tan frágil? Las cartas siguientes me arrastraron a un torbellino emocional. Navegar entre los sentimientos de mi madre era un viaje que combinaba una deliciosa curiosidad con un dolor punzante. Involucrarme en sus decisiones y pasiones me hacía cuestionar: ¿la traición siempre es incorrecta? Esa duda podría reflejarse en mis propias decisiones, especialmente al pensar en la atracción que sentía por Rafael. Mientras leía con avidez, cada texto parecía jalarme más profundamente hacia una espiral de emociones. Mis pensamientos bailaban entre la compasión por mi madre y la inquietud sobre la lealtad. Cada palabra escrita era un eco de sentimientos que reconocía. La delicia de descubrir su historia comenzaba a mezclarse con el temor de que yo misma estuviera al borde de cometer errores similares. ¿Qué sabía yo realmente sobre confianza y amor? El sumergirme en esa caja antigua se había convertido en un espejo de mi propia vida, donde las determinaciones y destinos se cruzaban en un juego arriesgado. ¿Cómo saber en quién podemos realmente confiar? ¿Puedes comentar tus experiencias? Reflexionemos juntos sobre esto. Esta propuesta ofrecía un espacio para discutir no solo mis descubrimientos, sino también las complejidades de la traición y la lealtad. Algo que todos nosotros, de alguna manera, ya hemos experimentado. Al volver mi atención a la siguiente carta, me di cuenta de que me estaba adentrando en un territorio peligroso, similar al de mi madre. La información no solo era un reflejo del pasado, sino una advertencia sobre las elecciones futuras. Cada línea me conducía a un lugar donde las emociones corrían descontroladas y los deseos se disfrazaban de amistad. Lo que no sabía era que este descubrimiento, que parecía un simple pasatiempo, rápidamente se convertiría en un parteaguas en mi vida. Y mientras las sombras del pasado se entrelazaban con los desafíos del presente, la verdadera pregunta comenzó a surgir. ¿Quién sería yo después de desvelar estos secretos? En el próximo capítulo, las revelaciones se profundizarán y las relaciones se volverán aún más complejas. El hilo de la traición se entrelazará con la pasión, llevándonos a un punto de no retorno. ¿Estás listo para seguir esta tumultuosa travesía? Si alguna vez has pasado por momentos en los que la vida te coloca en situaciones complicadas, sabes lo difícil que es decidir qué hacer. Esa sensación de estar en un callejón sin salida, donde cada opción lleva consigo un peso transformador. Eso fue exactamente lo que me sucedió. En un evento en la escuela, entre risas y conversaciones, conocí a Rafael, el novio de mi mejor amiga, Ana. Él exudaba encanto y despreocupación divertida. Había algo en su manera de mirar, una intensidad que hacía que mi corazón latiera con fuerza, como si un nuevo universo se estuviera abriendo ante mí. Mientras mi corazón palpitaba, mi mente resonaba con las advertencias contenidas en las cartas. El amor prohibido es un camino traicionero, pensé, un aviso de la historia de mi madre que me perseguía. Pero ¿cómo puede ser cruel el destino? La atracción por él era innegable, un magnetismo que flotaba entre nosotros durante aquel evento, como una tormenta a punto de estallar. Rafael es increíble, ¿verdad?, comentó Ana sonriendo a mi lado. Pero mientras ella hablaba, solo podía concentrarme en la forma en que Rafael se inclinaba para escucharme, sus ojos fijos en los míos de una manera que me hacía querer entregarme a ese momento. ¿Qué harías en esa situación? ¿Ignorarías los sentimientos o lucharías contra ellos, sabiendo que una amistad está en juego? No sabía cómo responder a esa pregunta, un enigma que me atormentaba.
En los días que siguieron, cada encuentro entre nosotros me dejaba más angustiada. Era como si las cartas que había descubierto se convirtieran en un eco constante, un recordatorio de que la traición estaba en nuestro ADN familiar. Estaba en la misma encrucijada, y la posibilidad de repetir el pasado me paralizaba. ¿Qué debería hacer una joven cuando las reglas del amor y la lealtad se entrelazan en un enredo tan complicado? Sentía que estaba sumergiéndome en un laberinto sin salida. Esa noche, mientras los ecos de las cartas resonaban en mi mente, un mensaje inesperado de Rafael iluminó mi celular. Su invitación a un café clandestino era un dulce veneno, una oferta prometedora envuelta en un manto de tensión. Él trataba de ocultar la carga emocional que su propuesta conllevaba, pero no sabía que la atracción que sentía no se limitaba a lo físico. Había una conexión profunda que despertaba, al mismo tiempo, un deseo arrollador y un miedo paralizante. ¿Y ahora? ¿Qué hago? En ese momento, me pregunté si ya había dejado que una pasión me llevara por un desvío en la vida. ¿Qué opinas? ¿Te acordarías de una situación así en la que las emociones ardientes te empujaron hacia un lugar lleno de complicaciones? Deja tu comentario y comparte tu historia. Quizás la traiga al canal. Pasé horas reflexionando, dividida entre dos mundos. Sin embargo, sabía que no podría vivir esta dualidad para siempre. La llamada a casa, a la seguridad de la moralidad, era fuerte. Pero las cartas, en su complejidad, me atraían como el deseo de Rafael. Eran testimonios de decisiones equivocadas, pero también recuerdos de que la vida es un enredo continuo de elecciones. A medida que el encuentro se acercaba, sabía que debía tomar una decisión. Necesitaba tu ayuda. ¿Qué crees que debería hacer? ¿Debo encontrarme con Rafael y explorar esos sentimientos que podríamos tener? ¿O retroceder, protegiendo la amistad que siempre he valorado? Lo que sigue puede no solo decidir mi futuro, sino también responder a la pregunta que resonaba en mi corazón. ¿Realmente somos libres para amar? ¿O siempre estamos a merced de las expectativas familiares que nos aprisionan? Descubramos juntos. La aproximación de Rafael se volvió casi inevitable. Cuando el día de nuestro encuentro finalmente llegó, una mezcla explosiva de emoción y miedo inundó mi ser. Al entrar al café, mi corazón latía descontrolado, y la visión de Rafael sentado en una mesa en el rincón, con su sonrisa que podría iluminar cualquier sala, casi me paralizó. Estaba irresistible, y la atracción que sentía por él se intensificaba a cada segundo. La conversación flotó sobre trivialidades, pero en el fondo de mi mente se formaba una tormenta. Los sentimientos de traición flotaban sobre nosotros como sombras. Recuerdos de las cartas que desmitificaron la lealtad de mi propia familia. ¿Qué significaba realmente ser fiel? ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Te cuestionarías la ética de tu deseo o elegirías seguir lo que tu corazón anhela, sabiendo que podría causar daños irreversibles? En un momento culminante, Rafael alcanzó mi mano y la tocó suavemente. Un gesto simple, pero uno que desencadenó una avalancha de emociones. La tensión entre nosotros se volvió palpable, casi electrificante, y la línea entre lo correcto y lo incorrecto comenzó a deshacerse. Cuando finalmente nuestros labios se encontraron, una alarma interna sonó. Mi cuerpo estaba en conflicto. ¿Realmente estoy dispuesta a arriesgarlo todo por un momento de placer? El beso fue ardiente y lleno de promesas, pero, antes de que pudiera entregarme por completo, la realidad irrumpió en mi mente. Fui tomada por los ecos de la traición contenida en las cartas, la infidelidad de mi madre, y, en un impulso descontrolado, me levanté y salí apresuradamente del café. ¿Cómo pude dejar que esto sucediera? El desesperación me envolvió. Era tan parecida a mi madre, repitiendo sus errores, trazando un camino hacia el dolor. En esos momentos de huida, pensamientos confusos consumían mi mente, junto con el dolor que ya se había instalado. Al llegar a casa, cada objeto me recordaba los rostros de mi familia, sus expectativas y el legado de secretos. La pregunta que no dejaba de resonar era:
¿Puedo liberarme del peso del pasado? ¿O está la historia destinada a repetirse? Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Siéntete libre de compartir tus opiniones en los comentarios. En los días que siguieron, la relación con Ana comenzó a desgastarse. Había una tensión palpable en el aire, y me di cuenta de que ella notaba algo diferente en mí. Su inocencia solo hacía que la situación fuera aún más difícil. Sabía que estaba al borde de una decisión que podría provocar un terremoto en nuestras vidas. ¿Debería abrirme con Ana? La idea de contarle la verdad a mi mejor amiga me aterrorizaba, pero la necesidad de purgar ese peso se estaba volviendo insoportable. Lo que más me consumía era la revelación de las cartas, que comenzaban a arrojar luz sobre mis propias cuestiones acerca del amor y la lealtad. ¿Podría esta nueva comprensión ayudarme a enfrentar no solo la verdad sobre lo que sentía por Rafael, sino también los traumas y expectativas familiares que parecían haber moldeado mi vida hasta ese momento? La batalla interna era aguda, y las noches se convirtieron en un campo de guerra entre mis deseos y la moralidad que luchaba por mantener. Necesitaba claridad. Era hora de decidir. ¿Continuaría engañándome o enfrentaría la verdad, cueste lo que cueste? La tensión seguía creciendo, y la siguiente decisión que tomara podría cambiarlo todo. Y ahora, mientras la lealtad se entrelaza con la pasión y nos acercamos a un clímax inevitable, es hora de preguntar: ¿qué harías tú en esta encrucijada? ¿Qué me espera al final de este camino? Vamos a explorar esto juntos. Con el corazón apretado, me di cuenta de que ya no podía vivir en esta dualidad. La mesa de mi abuela, rodeada de recuerdos y secretos, ahora representaba una línea divisoria entre los caminos que podría seguir. En una tarde lluviosa de domingo, tomé valor para enfrentar a mi madre. Sabía que la conversación sería difícil, pero la necesidad de saber la verdad era urgente. «Mamá, ¿puedes explicarme sobre las cartas? Las leí todas», dije con la voz entrecortada. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, por primera vez, vi la vulnerabilidad que siempre había ocultado detrás de una fachada fuerte. Ella vaciló. El silencio parecía pesado, pero finalmente comenzó a contar su historia. Lo que había leído no eran solo cartas. Eran expresiones de amor, arrepentimiento y una lucha interna que la llevó a tomar decisiones que cambiaron el curso de nuestras vidas. Como imaginaba, mi madre se vio atrapada en un torbellino emocional al enamorarse de su cuñado. Era consciente de los riesgos que traía la traición. Deseaba ser feliz, pero también quería proteger a su familia. Al abrirse, me hizo entender que los lazos familiares son más complejos de lo que jamás podría imaginar. La traición no es solo un acto físico, es una ruptura de confianza que reverbera por generaciones, dijo, y la intensidad de sus palabras me golpeó como un impacto. ¿Qué crees que sería más difícil? ¿El acto de traicionar a alguien o lidiar con las consecuencias que ese acto conlleva? ¿Alguna vez has pensado en esta cuestión? Deja tu opinión en los comentarios. Con el corazón pesado, me pregunté si podría perdonar a mi madre por sus elecciones. Pero mientras ella hablaba, me di cuenta de que no solo estaba enfrentando su traición, sino también mis propias cuestiones de moralidad y lealtad. Necesitaba liberarme del peso de esos secretos. Al fin y al cabo, la vida nos enseña que cada uno hace sus elecciones, y muchas veces, esas decisiones están influenciadas por los errores del pasado. Después de nuestra conversación, tomé la decisión de ser honesta con Ana. Ella merecía conocer la verdad, así como yo lo había hecho con mi madre. La invité a tomar un café, y mientras la lluvia caía afuera, le confesé todo lo que había descubierto. El silencio entre nosotras era ensordecedor, y temía que lo que había dicho no arruinara nuestra amistad. ¿Me convertiría esta traición en una mejor persona o simplemente más distante de la persona que siempre fui? Ese momento de honestidad fue como levantar un peso enorme de mis hombros. Después de algunas lágrimas,
Ana respiró profundamente y me pidió más detalles. Le hablé sobre las cartas, sobre la traición de mi madre. Para mi sorpresa, no me culpó. En lugar de eso, reveló sus propias inseguridades y dudas respecto a su relación con Rafael. Y, en ese momento, me di cuenta de que la base de nuestra amistad era lo suficientemente fuerte para soportar esa verdad. Por otro lado, mi relación con Rafael se volvió más complicada. A pesar de sus intentos de acercarse, decidimos que lo mejor era no llevar la situación más allá. La traición nunca involucra solo el acto en sí. Saca a la luz cuestiones más profundas dentro de nosotros. Así, la vida me enseñó valiosas lecciones sobre el amor, la confianza y, principalmente, sobre el valor de la amistad. El pasado nunca puede ser cambiado, pero el futuro aún estaba a mi alcance para moldearlo. Cerramos nuestra historia con una pregunta para ti. ¿Cómo manejas los secretos que llevas? ¿Es siempre mejor compartirlos que guardarlos? Si te ha gustado mi historia, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir más historias como esta, y, si puedes, deja tu comentario. La historia no termina aquí, ya que todos tenemos secretos, y cuando estamos listos para revelarlos, encontramos un espacio en el mundo para un nuevo comienzo. La vida continúa su danza complicada, y estoy decidida a encontrar mi lugar, comprendiendo que, detrás de cada elección, reside la oportunidad para la liberación y el crecimiento.